Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes enviarme un email a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, también empezamos recordando como siempre la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y puede cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues sin más dilación vamos con el primer programa del año 2026. Le he llamado ¿Dónde invertir en 2026? ¿De qué voy a hablar en este podcast a principios de año? Pues mirar, vamos a ver un poco para intentar conocer nuestro horizonte de inversión, conocer la historia de los últimos 20 años, conocer cómo lo han hecho algunos fondos históricos tanto en renta fija como en renta variable, conocer dónde están invertidos en el momento actual algunos fondos de renta variable, conocer alternativas de inversión a la compra de un inmueble para alquilar, conocer la visión para 2026 de varias gestoras a nivel mundial, conocer dónde están los mercados más baratos y más caros del mundo. Todo esto lo plasmaré al final del capítulo en ejemplos de inversión / cómo podemos hacer una asignación de activos adecuada para el momento actual. ¿Cómo podemos invertir haciéndolo a largo plazo? Mejor incluso que la rentabilidad de un fondo. Recordar que los inversores de media obtienen peores retornos que la rentabilidad del mismo fondo. Compran caro, es decir, cuando está alto, y se asustan cuando baja y suelen vender. Bueno, como decía, el título del programa, ¿Dónde invertir en 2026? El título del podcast queda muy bien, bueno, pero lo más importante es definir nuestro horizonte de inversión y nuestra estrategia a largo plazo. Podemos invertir en 2026 con un objetivo de 12 meses, porque el año que viene me entregan una vivienda y parte de ese capital ya lo tenemos, pues ahorrado y asignado para esa cuestión en concreto. En este caso, lo mejor sería invertir en renta fija a corto plazo, lo que es un poco mercado monetario. Porque muchas veces no va a depender tanto de nuestra edad como de para qué necesito el capital. Podemos encontrarnos con una edad de más de 75 años y un objetivo de largo plazo, pues en teoría ya tenemos nuestras necesidades financieras cubiertas y este capital lo queremos dejar como herencia para nuestros descendientes. O tener un horizonte de inversión de 10 años, porque este capital lo vamos a utilizar para sufragar los gastos educativos de nuestros hijos, etc. A partir de este folio en blanco empezaremos a definir la estrategia. Renta fija, renta variable, otro tipo de activos, etc. En primer lugar, hay que ir partiendo de la base de que los mercados están en máximos. Por tanto, la prudencia debería ser una buena guía, como punto de partida, ¿vale? Recordar que llevamos desde el año 2008 sin caídas de mercado sostenidas en el tiempo. Hubo el Brexit, pero duró pocos días. Vino al final del 2008, cuando entró Trump otra vez en el gobierno. Pero duró poco, prácticamente 2 meses. Vino el COVID, una caída fuerte en 30-45 días, pero luego vino una fuerte recuperación. En 2022 sí que, asistimos a caídas de renta fija, digamos que las mayores caídas de la historia en renta fija, ¿vale? También algunos fondos growth cayeron fuerte. Al final las consecuencias de la renta fija fue por la consecuencia de tener tipos cero o negativos durante muchos años y al final las cosas siempre se acaban poniendo en su precio justo. Si vemos algunos fondos growth también cayeron en el año 2022 de manera
de manera fuerte. Vemos, por ejemplo, que Fanesmith en el año 2022 cayó un 17,34%. Sherland, otro fondo Growth, cayó un 32%. Bailey Gifford en el año 2022 cayó un 43%. Es verdad que luego, por ejemplo, en el caso de Fanesmith, en el año 2023 subió un 13,38%, en el año 2024 subió un 13,61% y en el año 2025, principalmente afectado por el tema de la relación euro-dólar, cayó un 4,47%. En el caso de Sherland, en el año 2023 subió un 21,48%, en el año 2024 subió un 2,23%, y en el año 2025 también ha caído un 11,75%. También un poco por lo que tiene que ver con la relación euro-dólar. En el caso de Bailey Gifford, que en el año 2022, como decíamos anteriormente, cayó un 43%, que ya es caída. En el año 2023 subió un 31% y en el año 2024 subió un 32% y en este pasado 2025 pues subió un 2,57%. Para que veamos, por ejemplo, en el caso de Bailey Gifford, incluso no se ha llegado a recuperar de las caídas del año 2022. Bueno, lo que vamos a hacer un poco es repasar la historia para que de alguna manera no nos pille de susto, porque movimientos que podrían ser típicos de mercado, ya que en los últimos años los inversores nos estamos acostumbrando excesivamente mal y en algún momento dado vendrán correcciones fuertes y sostenidas en el tiempo. Recordar esto, correcciones fuertes y sostenidas en el tiempo. Y en ese momento veremos a ver el comportamiento de muchos inversores que ahora mismo piensan: ¿por qué tener un fondo monetario en cartera con lo poco que da? Veremos también un poquito más adelante alguna reflexión de Warren Buffett sobre lo que es la liquidez. Lo que debemos hacer es pensar como inversores y como empresarios. Voy a poner una cita, en este caso la hace Jorge Fuentes de Bestinver y que dice: debemos comportarnos como empresarios vagos. Pues eso de alguna manera es lo que seremos, a través de un fondo, como puede ser en este caso Bestinfond. Podemos tener dentro de la cartera un holding empresarial con diferentes patas de negocio. Si vemos un poquito la proyección que hacen los mismos gestores sobre su cartera, pues vemos, y esto es un ejemplo del año 2025, que ya estamos en el 2026, y hacen proyecciones para 26, 27 y 28. Bueno, a grandes rasgos lo que dicen es que su holding empresarial, es decir, su fondo de inversión, para el año 2028 estiman un crecimiento acumulado del 70%, un flujo de caja libre normalizado del 65,8% y un beneficio operativo de un 73,4%. Es decir, este es un beneficio acumulado. Yo no sé si el fondo va a subir un 70%, un 65%, un 73%, pero vemos que de media ellos están estimando para el año 2028 estos beneficios acumulados, con lo cual eso mismo debería de pasar en la cotización del fondo, es decir, que la cotización pues suba aproximadamente un 70%. Obviamente no va a subir un 70%, probablemente subirá pues un 50% o un 83%, pero ya tenemos una guía en la que podemos tener ciertas métricas con las que basarnos. Al final también un holding empresarial con diferentes patas de negocio, donde nos podemos encontrar un holding empresarial con diferentes patas de negocio, donde podemos ver que, por ejemplo, en el sector industria tenemos un 15%, sector financiero 13%, sector de consumo otro 19%, consumo cíclico un 10%, todo lo que tiene que ver con TMT, tecnología y comunicaciones, 20%, y recursos básicos, 15%, a la vez que tenemos en cartera un 8% de liquidez. Dentro de las empresas un poco que podemos encontrar, dentro del sector industrial, pues la compañía Saint-Gobain, Rolls-Royce, en Rentokil y Mexo. Dentro del sector financiero, pues bancos en Estados Unidos, bancos en Inglaterra, Berkshire Hathaway, el holding empresarial de Warren Buffett, Exor, etcétera. Dentro del sector de consumo básico, Philips, Heineken, Reckitt y GSK, que es GlaxoSmithKline. Dentro del consumo cíclico, compañías de automovilísticas, Harley Davidson y Pandora, la compañía de joyas. Dentro del sector de telecomunicaciones, pues podemos encontrarnos desde Meta, lo que es Facebook, Disney, etcétera. ¿Vale? Vemos en este caso que lo que tenemos es un holding empresarial
a lo largo de todo el mundo y en diferentes negocios. Luego, aquí nosotros tendremos, en función, pues de nuestro perfil, pues 1.000 euros o 10 millones de euros, el importe que cada uno tenga en esto. Pero con independencia del importe, lo que tenemos que verlo es un poco como si tenemos un negocio, es decir, cada uno con nuestro capital disponible, pero que no debe de haber gran diferencia, sobre todo en el concepto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco más ejemplos donde invertir. Como decía anteriormente, primero nos hacemos la pregunta, si tengo 1.000 euros, 10.000 euros, 1 millón de euros, 10 millones de euros, es decir, la cantidad que cada uno disponga, y tengo un objetivo de largo plazo, ¿qué puedo esperar? Vamos a empezar por primero, elegir buenos fondos. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuando elegimos un buen fondo de inversión, ¿qué pasa en el largo plazo? Pues mirar, en el largo plazo pasa que, por ejemplo, si invertimos en un fondo como Vestinfond, desde el año 1993 ha multiplicado por 50. Si cogemos un fondo como Carmignac Cantestin-Monk, desde el año 1989 ha multiplicado por 32. Y a partir de ahí luego ya podemos hacer nuestra cuenta, ¿vale? Si cogemos un fondo como Baillie Gifford, obviamente con su fondo con bastante volatilidad, desde el año 2005, es decir, desde hace 20 años, ha multiplicado, ojo, por 27. He tenido que hacer la cuenta otra vez, porque incluso cuando he sacado la rentabilidad, hasta yo mismo me he sorprendido. Si cogemos otro fondo como el Ecovalor, un fondazo, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle este fondo, pues desde el año 1994 ha multiplicado por 27. Son 30 años, pero multiplicar por 27 ya está bastante bien. Y en el caso de Baillie Gifford ya es, extraordinario. Ha multiplicado por 27 y lleva dos o tres años que el fondo, digamos, que lo está haciendo, vamos a llamar, reguleras, porque, desde la caída de 2022, pues digamos que anda ahí, que obviamente ha subido, pero claro, cuando caes un 45% tienes que subir casi un 100%, y ha subido, pero no en la misma medida. Mirad, vamos a coger como perspectiva qué hizo el fondo Ecovalor en abril del 2025, que fue cuando vinieron el tema de los aranceles. En ese momento el fondo tenía un 65% de inversión, el resto del capital lo tenía en renta fija. Bien, pues en ese momento pasó a subir la exposición al 75%, invirtiendo aproximadamente 1.000 millones de euros en esos días. Para que veamos un poco que incluso no necesitamos ni siquiera nosotros mismos dedicarnos a esto. Si elegimos un buen fondo con una parte de conservadurismo, los mismos gestores son capaces de hacernos la asignación adecuada. También un poquito más adelante veremos ahora cómo está en el momento actual este fondo. Actualmente, ¿qué tiene el fondo? Pues mirar, tiene dentro del sector tecnología un 30%, dentro del sector minería un 15%, con oro y cobre, sector salud 12% y sector finanzas 12%. Bueno, el gestor, veis que ya se encarga de asignar pesos a las mejores industrias, incluso por zonas. Ahora mismo tiene un 20% en Asia, le gusta bastante China. Tiene consumo, tiene tecnología, tiene algo de Sudamérica también, tiene un 6%, tiene un 18% en Europa con compañías como Louis Vuitton, Ferrari, Roche, AstraZeneca, Airbus y Air Liquide. Tiene un 40% en Estados Unidos. Nos hablan un poquito de la empresa Ferrari. Y vemos que, por ejemplo, lo que comentan es lo siguiente. Hay 290.000 Ferraris en el mundo. Básicamente lo tienen 180.000 personas. Tienen un poder de fijación de precios ilimitado. Es decir, una persona que se compra un Ferrari, primero tiene que dar un dinero y reservarlo, y le entregan el coche a los 2 años, con lo cual es bastante anticíclico. Y no es una empresa que, aunque venga una crisis, sufre en exceso. Sufre porque todo el mundo sufre, pero los multimillonarios pues son los que menos, digamos, les impacta las crisis. Actualmente tiene 49 posiciones. Es un fondo bastante conservador porque tiene de media un 1,5% en cada posición que tienen, y vemos que pues está bastante diversificado, tanto por compañías, sectores, regiones, etcétera. Un claro ejemplo de inversión.
Más sobre RECO-valor. Bueno, ellos lo categorizan dentro de la categoría mixto agresivo y tiene un riesgo 4/7. Lo que está claro y más nos gusta es que tiene 31 años de track record, que es un track record excepcional. Y en el momento actual, ¿cómo está posicionado? Mirad, tiene un 74% en renta variable y un 26% en mercado monetario. Sí, en mercado monetario, ni siquiera tiene en renta fija o de medio y largo plazo. Prefieren tener mercado monetario y aprovechar las oportunidades. Veremos un poquito más adelante también la visión de Warren Buffett y de Berkshire Hathaway sobre el mercado monetario, ¿vale? Luego también tenemos dentro de la gestora otro fondo con un grado de conservadurismo un poquito más elevado en cuestión de conservadurismo, que es el RECO Balance, que es una versión moderada del RECO Valor. Tiene una exposición a renta variable como máximo en folleto de 0 a 50%, en el momento actual tiene un 40% en renta variable, 50% en renta fija y 10% en mercado monetario, ¿vale? Dentro de la parte de renta fija tienen bonos de la mayor calidad crediticia, como suele ser investment grade, y está dentro de la categoría de mixto flexible, cuando el otro anterior está dentro de la categoría de mixto agresivo. Lo mismo. Distribución geográfica: Estados Unidos 40%, Canadá 12%, Francia 12%, Suiza 3%, Reino Unido 2,7%, China 20%, América Latina 5%. Como vemos, un fondo absolutamente diversificado en todo tipo de empresas, sectores y demás. Otro buen ejemplo de inversión. Bueno, más ejemplos donde invertir. En este caso vamos a ir ahora un poco a fondos mixtos. Y traemos aquí tres casos. Vemos que el fondo Capital Group Global Allocation ha hecho un por 2 en 10 años. Estamos hablando ya de fondos mixtos que como norma general pues suelen invertir 50% renta fija, 50% renta variable. Otro ejemplo, el MFS Global Total Return, un 2,2 ha multiplicado por 2,8 en 20 años. Ojo, estamos hablando de fondos mixtos, porque ya hemos visto que los buenos fondos de renta variable, las rentabilidades son muy relevantes. Otro fondo interesante, el Buy and Hold flexible, ha multiplicado por 3 desde el año 2010. Lo mismo, estamos hablando de fondos mixtos. Bueno, más sobre renta variable. Mirar, otro caso paradigmático, en este caso el Fannie Smith, desde el año 2010 ha multiplicado por 6. Es decir, en 15 años, 1.000 euros se han convertido en 6.000. Y luego esta cantidad la podéis poner si uno tiene 100.000, si otro tiene 10 millones o si otro tiene 1 millón. Es una cuestión simplemente de poner ceros a una cantidad. ¿De acuerdo? Pero lo más relevante, si lo proyectamos otros 15 años y hace otro por 6, pues nos encontramos que 1.000 euros del año 2010 en 30 años se habrían convertido en 36.000 euros en 2040, es decir, un por 36. Y lo normal es que no haga un por 36, bueno, pues a lo mejor hace un por 32 o un 38. Bueno, yo creo que podemos vivir con rentabilidades de un por 30 en 30 años. Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Cifras parecidas a las vistas anteriormente en los diferentes fondos. Como hemos visto, el Baillie Gifford ha hecho un más 27 en 20 años. Ojo, hay que estar acostumbrado y preparado para soportar las rentabilidades del Baillie Gifford, que ahora las vamos a repasar. Vamos a cogerlas un segundito. Bueno, por aquí las tengo. Mirar, por ejemplo, en el año 2008 el Baillie Gifford cayó un 45%. Hay que estar preparado para aguantar caídas del 45% y no tocar el fondo. Cierto es que en el año 2009 subió un 47% y en el año 2010 subió un 24%. 2011 volvió a tener una caída del 5,80%. Luego le siguen varios años del más 20, más 26, más 20, más 26, etcétera. Otra caída que nos viene relevante en el año 2022, como decía anteriormente, una caída del 43,74%. Es una caída relevante. Luego le ha seguido dos rentabilidades en positivo. 2023, 31,45, 2024, 32,28 y la rentabilidad que he comentado antes del 2025, que ahora mismo no la tengo aquí anotada, pero que era del... Sí, aquí la tengo, del 2,57%.
Obviamente también podemos encontrarnos rentabilidades absolutamente disparatadas, como fue en el año 2020, cuando el fondo subió un 84,40%, una barbaridad de subida. Y bueno, habría que ver cómo estaba ese fondo en pleno COVID, porque probablemente estaba incluso en negativo. Es decir, cuando compramos un fondo en negativo, por poner una cifra, que no la tengo aquí a mano, un 15%, y lo compramos y el fondo acaba subiendo un 84,40%, es que en un año le hemos sacado el 100%. Por eso es muy importante, que luego lo veremos un poquito más adelante, comprar los fondos cuando están en negativo o pasando una mala racha, porque eso hace que cuando se recuperen, se va a recuperar no solo al 0%, sino si lo hemos comprado en negativo, pues un año que compramos un fondo cayendo un 20%, solo con que acabe el año al 0% de rentabilidad, nosotros le hemos ganado un 20%. Y hay mucha gente lo que le hace es que lo compra cuando sube un 35%, y de ahí que luego tenga pues malas rentabilidades peores que el fondo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con este caso. Vamos a repasar también un poco FAN-Smith. ¿Qué podemos encontrar dentro de la cartera en un fondo como FAN-Smith? Pues mirar, tenemos de todo tipo de compañías y en sectores. Pues tenemos desde Meta, que es Facebook, Stryker, IDEX Laboratorios, L'Oréal, Visa, Microsoft, Automatic Data Processing, Philip Morris y Unilever. Bueno, vamos a ver algunas de ellas, ¿de acuerdo? Vemos que, por ejemplo, Stryker es una de las principales empresas del sector MedTech, bueno, lo que viene a ser tecnología médica, centrada en innovaciones médicas que facilitan procedimientos quirúrgicos, tratamientos ortopédicos y tecnologías sanitarias avanzadas. Opera en 75 países. En conjunto, IDEX Laboratorios se dedica a mejorar la salud y el bienestar animal mediante diagnósticos avanzados y herramientas para clínicas veterinarias y profesionales del sector. Segmentos de actividad: diagnóstico para animales de compañía, pruebas para ganado y aves de corral, pruebas de leche y análisis de agua, servicios de laboratorio y consulta veterinaria. Un poco para que veamos todos los servicios que incluye esta empresa. Vamos con otra, en este caso Unilever. Opera principalmente en 4 grandes categorías: alimentos y bebidas, donde podemos encontrar salsas, caldos, sopas, helados, té y productos preparados, marcas conocidas como Knorr, Hellmann's, Lipton, Magnum, Cornetto, cuidado personal, productos de higiene y cuidado corporal, marcas como Dove, Rexona, Axe, Lux, Sunsilk, cuidado del hogar, diferentes limpiadores y productos de limpieza, marcas como Omo, Sky, Zip o Domestos, nutrición y bienestar, alternativas vegetales y productos con un enfoque saludable y sostenible, con un alcance global, presencia en más de 190 países, posee más de 400 marcas, muchas de ellas líderes en sus categorías, atiende a miles de millones de consumidores diariamente y en todo el mundo. En resumen, Unilever se dedica a crear y vender productos de uso diario, especialmente alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar, con una fuerte presencia global. Si hablamos de Philip Morris, otra empresa dentro del fondo, se dedica a la producción y venta de cigarrillos y productos de nicotina, con una estrategia actual centrada en alternativas sin combustión, como puede ser el IQOS. Presencia global, su marca más conocida es Marlboro, una de las marcas más vendidas del mundo. Opera en más de 180 países fuera de Estados Unidos, donde actúa Philip Morris USA. Bueno, y algunas veces lo hemos comentado por aquí, pero vamos a comentarlo de nuevo. La industria tabaquera ha sido una de las industrias más rentables en los últimos años. ¿Debido a qué principalmente? Bueno, en un momento dado las autoridades pues decidieron que prohibieron la publicidad. Eso tuvo varios factores. Primero, las compañías que estaban dejaron de hacer publicidad, siguieron vendiendo el mismo producto y no se gastaron nada. Segundo, al no haber publicidad no podían entrar nuevos competidores en el mercado, ya que al no hacer publicidad nadie iría a comprar sus productos, con lo cual los líderes de mercado siguieron siendo mucho más líderes. Obviamente el consumo de tabaco cada vez se ha reducido más, pero es que las empresas, a través de subir los precios, porque ya no había competidores, han sido capaces de ganar en los últimos años muchísimo más dinero para sus accionistas. Bueno, más casos de inversión. En este caso vamos a repasar un poco lo que es Berkshire Hathaway y vemos que desde el año 1996 ha hecho un por 25 y desde el año 1980
ha hecho un por 80. Bueno, y si vemos un poquito, en breves días se va a publicar una entrevista en la CNBC a Warren Buffett, que creo que va a ser una de las últimas que va a realizar, en la cual, bueno, ya se están por diferentes medios adelantando un poco lo que se va a comentar en esa misma entrevista y para que veamos un poquito, vamos a repasar algunas cifras. En dicha entrevista, Warren Buffett adelanta lo siguiente: Berkshire tiene más posibilidades de seguir aquí dentro de 100 años que cualquier otra empresa. Tenemos que tener en consideración lo siguiente, que esto es, vamos, absolutamente relevante. En el momento actual, Berkshire Hathaway tiene en liquidez 350.000 millones de euros, una cantidad que, si la ponemos en contexto, es una barbaridad de cantidad de dinero disponible en liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos comprar una empresa como Berkshire Hathaway, que no deja de ser un fondo con una cantidad de caja extraordinaria, y bueno, si vienen mal dadas, fijaros la cantidad de caja que tienen disponible para poder realizar interesantes compras a unos precios absolutamente interesantes. Bueno, en la misma entrevista habla un poco sobre Greg Abel y también dice, bueno, pues Greg Abel, que va a ser el sucesor de Warren Buffett, tiene una trayectoria larga dentro de Berkshire Hathaway. Desde el año 2018 dirige todas las divisiones no aseguradoras, son energía, ferroviarias, comercio retail, etc. Abel comparte los valores fundamentales de la empresa: gestión conservadora, descentralización, pensamiento a largo plazo e integridad. Esta cifra, si la ponemos en contexto para que veamos los 350.000 millones de euros que tiene en caja, vamos a compararlo con la caja que tiene la Seguridad Social de España, que en el momento actual tiene 22.700 millones. Es decir, Berkshire Hathaway tiene 10 veces más de caja que lo que es la caja de la Seguridad Social de un gobierno entero como España, para que lo pongamos un poco en contexto. Y bueno, si decidimos invertir, porque muchas veces, desde mi punto de vista, invertir en Berkshire Hathaway es invertir sin ningún tipo de comisiones, como puede ser en un fondo, y obviamente, desde mi punto de vista, mucho mejor que un fondo indexado, ¿vale? Bueno, alguna reflexión también más, en este caso sobre la liquidez que comenta Warren Buffett. Dice lo siguiente: nuestro reto es encontrar ideas tan rápido como generamos efectivo. Una bolsa bajando nos beneficia, ya que hace más atractivos los precios, no solo de las acciones, sino también de los negocios completos. Además, muchas de nuestras empresas en cartera están recomprando acciones, y cuanto más barato recompren, mejor para nosotros. Así que cuando la bolsa entra en pánico, no te asustes ni te deprimas. Son buenas noticias para Berkshire. Aquí vemos un poquito cómo, bueno, deberían de utilizar la caja cuando si es que llegan bajadas de mercado. Bueno, foco donde poner la inversión. Pues ahora mismo también todo lo que tiene que ver con fondos fondos quality, fondos growth, se han quedado rezagados y están presentando ciertas buenas oportunidades. Vamos a hablar de otro fondo, que en este caso obviamente no va a ser el historial, porque tiene muy poco historial, de 2-3 años, y no merece la pena, aunque ya está batiendo a los índices, pero esto lo suyo es verlo a más largo plazo. Bueno, y comentan lo siguiente: poner énfasis en la oportunidad que ofrece el sesgo quality en estos momentos. Para tratar de hacerlo, que la calidad ofrece un punto de entrada relativo no visto en 25 años, que se dice pronto. Un descuento de casi un 25% entre nuestro universo quality y el S&P 500, valoraciones que no se veían desde la burbuja.com y creemos que debería corregir en un futuro próximo. Los valores de calidad presentan una valoración realmente atractiva. Bueno, en este caso nos hablan también un poco del posicionamiento actual de Sestan Quality Focus, y el fondo en el momento actual tiene 4 grandes temáticas en las que destacan tecnología, con Meta, que es Facebook, Adobe, PayPal, consumo cíclico, Amadeus, Game Workshop y bienes de consumo básico como puede ser Coca-Cola y PepsiCo. Principales posiciones: Game Workshop, Amadeus, Adobe, Taiwan Semiconductores y Richemont. Bueno, hablan de los principales cambios, también tienen algo en tecnología en valores tech.
y si vemos a las métricas de la cartera en el momento actual, son sustancialmente mejores que las del índice. Bueno, el MSCI World en el momento actual tiene un ROIC del 9,5 cuando las empresas en cartera tienen un 30,6. Margen de EBITDA del MSCI del 12,2 versus el fondo es 26,4. Crecimiento un 7% del fondo versus un 1,5 lo que es el MSCI World. Bueno, valoración de la cartera actual, pese a contar con una cartera cualitativamente mejor, logran una valoración mucho más ajustada. Datos a cierre de octubre, que es cuando están los últimos publicados, bueno, pues hablan de que, por ejemplo, el fondo cotiza 22,6 veces, cuando el MSCI World cotiza 33 veces. Bueno, sustancialmente mucho más barato. Bueno, más información sobre inversiones a largo plazo. En este caso vamos a centrarnos ahora en lo que tiene que ver el universo de renta fija, la parte más conservadora. Pues vemos que, por ejemplo, un fondo con un historial desde el año 1990 ha hecho un por 4. Y otro fondo, como puede ser también en renta fija, Capital Group Global High Income, bueno, perdón, no lo he nombrado. En este caso, o si lo he nombrado, no lo recuerdo, es el fondo Carmignac Securité, que ha hecho un por 4 desde 1990. Y otro fondo, el Capital Group Global High Income, ha hecho un 4,5 desde el año 1999. Bueno, y estamos hablando de la parte de renta fija. Pensar en un momento, si desde el año 2000 una inversión inmobiliaria os ha producido un 4,5%, porque en mi caso yo compré mi vivienda en el año 1997 y hoy no vale 4,5 veces más. Ojo, y que estoy hablando de inversiones en renta fija, porque en renta variable ya hemos visto antes las cifras comentadas. Bueno, otro ejemplo de inversión, en este caso, como lo que hablaba al principio, que es una alternativa de inversión a cualquiera que quiera comprar un inmueble en alquiler. Estamos hablando del fondo Aberdeen Diversificación Income con el ISIN LU 112 423 5240. Invierte en todo tipo de activos a nivel global. Invierte en renta fija, invierte en renta variable, invierte en autopistas, en aeropuerto, en intercambiadores de autobuses. Bueno, y tiene un 5% de renta. Y es un reparto que hacen mensual. Reparto similar al del alquiler de una vivienda. Obviamente, con las ventajas de cero complicaciones, absoluta diversificación. Otro ejemplo también interesante que tenemos que ver, es decir, cómo evoluciona una renta del alquiler. Sabemos que, por ejemplo, algún inversor que quiere invertir en España en una renta de alquiler, para empezar, los crecimientos del alquiler ya no están ligados a la inflación, sino que están topados, no recuerdo muy bien, si en el 2 o en el 3%. Cuando invertimos en cualquier tipo de empresa, los crecimientos no están topados. Y si las empresas, o la renta fija, las autopistas, los aeropuertos, suben las rentas un 5 o 6%, se va a ir reflejando en nuestro fondo. Es decir, un 5% de hoy se puede convertir en un 6, 7, 8 a lo largo de los años. Eso no pasa en un inmueble alquilado porque, bueno, pues como decía, las rentas están un poco capada. No hablemos del tema de la diversificación. Ya sabemos todo lo que pasa cuando hacemos la compra directa en un piso. Siempre tenemos el riesgo, bueno, pues para empezar, de las ocupaciones, es decir, que nos entren ocupas o que no nos paguen. Al final, con el fondo, somos dueños propietarios de empresas a nivel global, con gestores que trabajan para nosotros, invirtiendo en activos inmobiliarios en todo el mundo y, por supuesto, mejor calidad de activos. Y da igual que tengamos aquí 1.000 euros, que 20 millones de euros podemos invertir de igual manera y sentirnos igual de propietarios. ¿Vale? Más ejemplos de fondos inmobiliarios de media. Actualmente los fondos inmobiliarios cotizan con un descuento del 30% sobre el valor de los activos. Es decir, ¿qué es el valor de los activos? Pues una tasación. En teoría, estamos invirtiendo en los mejores activos del mundo y que si quisiéramos comprar en el mercado privado un centro comercial como puede ser Parque Sur, La Vaguada, etcétera, pues tendríamos que pagar una prima y en este caso pasa todo lo contrario. Podemos invertir no pagando una prima, sino al revés, comprándolo con descuento, un poco para que nos hagamos a la idea, ¿vale? Bueno, vamos a dar un repaso ahora que están adelantando las diferentes gestoras a nivel global y ya que, bueno, pues me han llegado ya algunos informes
de los muchos que me llegan, pero bueno, vamos a dar un repaso a algunos de ellos. Bueno, vamos a empezar por Morgan Stanley, y en el momento actual las valoraciones, bueno, hablan un poco del fondo Morgan Stanley Global Brands. Bueno, comentan un poco en la misma línea que comentamos antes sobre los fondos Quality Growth y demás, que, bueno, históricamente lo que nos vienen a decir un poco que en el momento actual, en una comparativa del fondo Global Brand en relación al MSCI World, pues a pocas veces ha estado tan barato con relación al índice. Cuando eso ha pasado, los siguientes años, este fondo ha tenido una rentabilidad muy interesante. ¿Vale? ¿Qué es una rentabilidad muy interesante? Pues vemos que, por ejemplo, el Global Brands, desde el año, lo mismo, un poco para que veamos otra comparativa de fondo de renta variable. Desde el año 2000, este fondo ha hecho un por 9. Y eso que estamos hablando de renta variable, vamos a llamar defensiva. El fondo también lo he nombrado aquí varias veces. El fondo Global Brands es un fondo en el cual nosotros podemos estar invertidos y a cualquier hora del día, en las 24 horas del día, hay mucha gente en todo el mundo que está metiendo dinero en el fondo. ¿Cómo está metiendo dinero en el fondo? Pues mira, tienen compañías como Gillette, como Microsoft, como muchas compañías de consumo. ¿Y ellos qué dicen? Pues que cuando en Europa nos estamos afeitando, porque nos levantamos, pues en Asia ya se han levantado mucho antes y ya están desayunando, comiendo, etcétera. Cuando nosotros nos estamos afeitando, pues estamos utilizando productos de Gillette que hay en el fondo. En Asia, pues ya están desayunando o comiendo, pues tienen muchas empresas de comida y de consumo que hace gente que esté metiendo dinero en el fondo. Cuando se levantan los estadounidenses, 3/4 de lo mismo. En Europa luego ya es por la tarde, pues hay mucha gente, por ejemplo, pues que se asea o que se toma una copa y tienen también compañías de bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a lo largo de todo el día y por todo el mundo hay mucha gente que está metiendo dinero en el fondo versus consumo de las compañías, que al final esto lo tenemos que ver desde ese punto de vista, de que tenemos una inversión en empresas, ¿de acuerdo? Bueno, Miles Wilson, en una reciente conferencia, que es el estratega jefe de Morgan Stanley, y lo que dice que ha cambiado un poco el espectro de grandes compañías por pequeñas compañías, y que en el momento actual hay mucho más valor en todo lo que tiene que ver en pequeñas compañías. ¿Esto cómo lo podemos utilizar? Pues a través de un fondo como puede ser el FinDry Park, que he hablado también en diferentes capítulos del mismo, y que desde el año 1998 pues ha sacado una rentabilidad media del 12%, una rentabilidad muy interesante. Desde esa misma fecha que han hecho los índices, han tenido una rentabilidad del 8,8%, es decir, le han sacado prácticamente algo más de 3 puntos. ¿De acuerdo? Bueno, el ISIN de este fondo es IE000 y JHRNQ0, también un fondo muy interesante. Bueno, en una encuesta que hicieron dentro de una conferencia de Morgan Stanley, la encuesta que salió era un poco 63% gestores que estaban en positivo, 37% en negativo. Ojo, a mí siempre me gusta que las encuestas salgan del lado contrario, porque es decir, que haya más gente en sentido negativo que positivo. Eso nos hace ver, que la bolsa no está tan cara. Cuando hay mucho sentimiento negativo, eso significa que normalmente los fondos y las cotizaciones han bajado mucho, y ahí es donde a lo mejor tenemos que, asumir un poquito más de nivel de riesgo, porque las cotizaciones, como norma general, sentimientos negativos llevan a las cotizaciones a mucho más bajas. Bueno, otro fondo interesante, en este caso dentro de renta variable, y podíamos llamar dentro de renta variable el Morgan Stanley, podíamos considerarle, el Global Brands como defensiva, y el fondo de US Advantage como renta variable agresiva, igual que el Global Opportunity también de Morgan Stanley. Pero vemos que en el Global Opportunity desde el año 2011 también ha hecho un por 6, y en el caso, y desde el año 2016 por un 3,4, es decir, podemos vivir con este tipo de rentabilidades. Y eso que el Global Opportunity en los últimos años, pues todo el mundo tenía Global Opportunity en el año 21,
20 o por ahí, y luego todo el mundo, porque las cotizaciones estaban súper altas, todo el mundo luego, ya nadie tenía el Morgan Stanley Global Opportunity, porque al final pues estamos en lo mismo. La media de los inversores es que lo compran caro y luego se asustan y lo venden barato. Y ahora mismo pues también el Global Opportunity pues está dando, hay que decir, posiblemente unos buenos puntos de entrada. Bueno, como decía anteriormente, cuando el Morgan Stanley ha cotizado con estos descuentos, los siguientes años han funcionado bastante bien. Bueno, ¿qué decía en esa misma conferencia Morgan Stanley? Y bueno, ellos estiman un precio para el S&P 500 de 7.800. Bueno, ¿de dónde sacan estos precios? Ellos creen que en el año 2026 va a haber un 17% de crecimiento de beneficios. Bueno, esto lo comentó, como decía anteriormente, Mike Wilson, que es estratega jefe de Morgan Stanley. Si vemos un poquito de dónde salen esos 7.800, pues ellos creen que el S&P 500 va a tener $356 de beneficio por acción. Si hacemos por un múltiplo de 22, nos da esa cifra. Ojo, estamos hablando de múltiplos, es decir, un PER de 22. Bueno, un PER, vamos a llamar, en la franja alta, ¿de acuerdo? Por eso, siempre el conservadurismo ahora mismo debemos de tenerlo en cuenta. Para Europa, ¿qué creen? Pues un crecimiento de beneficios algo más bajo, del 4%. En este caso, la estratega jefe que hacía esta mención era Marina. Más conservadora que la media del mercado, porque el consenso ahora mismo estima un crecimiento del 13% de beneficios, el conjunto del mercado. Pero bueno, ella es mucho más conservadora y estima mucho menos beneficios, ¿vale? ¿Por qué estima un crecimiento de beneficios más bajo? Pues ella cree que la implementación, que en Europa va a haber una implementación lenta de todo el plan de estímulo fiscal. Obviamente en mercados emergentes es más positiva y estima un crecimiento del 11% en mercados emergentes. Bueno, y también es cierto que Europa, podemos tener una expansión de múltiplos porque en el momento actual estamos cotizando aproximadamente con 14 veces beneficios, que es la diferencia en 22 con el S&P 500, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de visión de las gestoras para el 2026. De los informes que me han llegado, en este caso me han llegado de MFS, de Bain & Mellon, de T. Rowe Price y de Janus Henderson. Vamos a resumirlos un poco todos. Pero bueno, por concretar un poco esta primera parte del capítulo y por resumir, si invertimos como lo hace un empresario, no nos convertiremos en turistas de la inversión y no saldremos corriendo a las primeras de cambio, que vengan correcciones. Nadie en su sano juicio vende su bodega de vinos o su farmacia porque prevé una recesión para comprarla en los próximos 12-24 meses después de que pase la recesión. Con las inversiones y en activos financieros deberíamos de tener el mismo enfoque. Bueno, antes de repasar un poco lo que dicen las principales gestoras, ¿cuál es la estimación de crecimiento del PIB para el año 2026 a nivel global? Pues vemos que, por ejemplo, el FMI estima un crecimiento del 3,1%, que estamos en la media histórica de los últimos 50 años. Es decir, en los últimos 50 años, salvo el año 2008 y algo en el 2020, pues el crecimiento del PIB ha sido alrededor del 3,1, años del 2,9, 2,8, años del 3,3, pero vamos en esa media. Es verdad que el crecimiento es un poco desigual, porque vemos que, por ejemplo, en India se prevé un crecimiento del 6,2, en China un 4,2, en Estados Unidos un 2,1, en Brasil un 1,9, Canadá un 1,5, México un 1,5, Reino Unido 1,3, en la eurozona 1,1, nosotros en la eurozona siempre vamos al 1%, siempre estamos en el vagón de cola en el crecimiento. Rusia un 1, Alemania 0,9, Francia 0,9, Italia 0,8 y Japón 0,5. Bueno, vemos un poco al final de dónde viene un poco el crecimiento de ese PIB, que muchas veces viene de la parte oriental. Bueno, vamos a repasar un poco lo que dicen las principales gestoras con sus perspectivas de mercado. Empezamos por MFS. Ellos lo que comentan es lo siguiente.
Panorama macroeconómico para 2026. El documento anticipa que 2026 será un año favorable para los activos de riesgo, a pesar de los riesgos geopolíticos. El entorno estará marcado por políticas monetarias y fiscales expansivas a nivel global, especialmente en la primera mitad del año. En Estados Unidos se esperan recortes de tipos por parte de la Fed y estímulos fiscales, devoluciones impositivas, deducciones y ayudas al consumo, lo que apoyaría el crecimiento y el consumo en el corto plazo. En Europa, el consumo vendrá más del lado fiscal que del BCE, con especial protagonismo del gasto en defensa y en infraestructuras. En China y en Japón, China recurrirá a estímulos fiscales y monetarios para combatir riesgos deflacionarios. Japón combinará un leve endurecimiento monetario con una política fiscal claramente expansiva. En cuanto a riesgos geopolíticos y estructurales, aunque el escenario base es constructivo, el informe destaca varios focos de riesgo. Disociación Estados Unidos-China. Sigue reconfigurando las cadenas de suministro, encareciendo costes y obligando a priorizar seguridad frente a eficiencia. Carrera global por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene en todos los informes. Implica enormes necesidades energéticas y crecientes riesgos de ciberseguridad. Auge del populismo, mayor polarización política y volatilidad en la formulación de políticas. Deuda y déficit elevados, especialmente en economías occidentales, lo que limita el margen fiscal futuro. Recomendación clave: diversificación geográfica y sectorial y foco en empresas resilientes. En cuanto a la inteligencia artificial, comentan lo siguiente: oportunidad estructural, pero con cautela. La inteligencia artificial es presentada como una transformación transversal de la economía, con impacto positivo en productividad, innovación y rentabilidad empresarial. Las valoraciones, según ellos, no se consideran excesivas, aunque han subido. Los PER de las grandes tecnológicas están muy por debajo de los niveles de la burbuja.com y respaldados por fundamentales sólidos. Riesgos principales: expectativas demasiado optimistas sobre la velocidad de adopción, necesidades de financiación elevadas dentro del ecosistema de inteligencia artificial. En la adopción empresarial, el avance es más lento que en el consumo, debido a retos de gobernanza, datos y cultura organizativa, pero el potencial de mejora de márgenes es significativo, sobre todo en sanidad, finanzas, industrias y logística. Mensaje para inversores: priorizar empresas con investigación y desarrollo sólido en inteligencia artificial, datos propios y alianzas estratégicas. En renta variable, oportunidad fuera de Estados Unidos. Uno de los mensajes más claros del informe, he de decir que los informes los estamos resumiendo porque son informes que en muchos casos tienen 30 y 40 páginas, ¿de acuerdo? Bueno, decía, uno de los mensajes más claros del informe es la conveniencia de diversificar la renta variable más allá de Estados Unidos. En 2025, la renta variable no estadounidense ya superó a la estadounidense. Las acciones internacionales cotizan con descuentos relevantes frente a las de Estados Unidos. Si hablan de catalizadores, Europa, bancos industriales; Japón, reformas proaccionistas, recompras y dividendos; en mercados emergentes, innovación tecnológica y atracción de capital por la debilidad del dólar. También comentan algo sobre renta fija, que se debe tener un enfoque global imprescindible. El documento subraya que el excepcionalismo estadounidense está perdiendo fuerza, lo que refuerza la necesidad de un enfoque global en renta fija. Hablan de divergencia de políticas monetarias entre la Fed y el Banco Central Europeo, dólar con sesgo a la baja, oportunidades atractivas en crédito global, deuda de mercados emergentes, especialmente con una selección cuidadosa, high yield global para perfiles con mayor tolerancia al riesgo. High yield son las emisiones de renta fija con menor calidad crediticia, pero que a su vez dan un mayor cupón. También hablan un poco de crédito corporativo, que mejora de los fundamentales. Y el mensaje final. El informe concluye que 2026 ofrece un entorno constructivo para la inversión, siempre que se gestione activamente el riesgo, diversificación global, atención a la geopolítica, selección cuidadosa en inteligencia artificial y mayor apertura a oportunidades fuera de Estados Unidos, tanto en renta variable como en renta fija. Vamos con otro informe, en este caso de Bain & Mellon. Comentan lo siguiente.
Benny Mellon plantea que 2026 será un año de equilibrio frágil, pero con oportunidades claras. El crecimiento global sigue vivo, aunque desigual. La inflación está más controlada. Los bancos centrales se mueven en direcciones distintas y la inteligencia artificial empieza a pasar de promesa a impacto real en beneficios y productividad. La idea central del informe es que vivimos en un mundo multidimensional, donde no basta con solo una narrativa. Hay que combinar crecimiento, política monetaria, fiscal, divisas y tecnología. Se hacen la pregunta, ¿aguantará la economía global en 2026? La respuesta de Benny Mellon es sí, pero con matices. Estados Unidos debería crecer alrededor del 1,9 en 2026, apoyado por recortes de tipos de la Fed, estímulos fiscales y un consumo todavía resistente. Europa crecerá más despacio. Ellos creen que alrededor del 1,3, impulsada por un gasto fiscal en defensa e infraestructuras, aunque con riesgos políticos y fiscales. China seguirá creciendo, pero con desafíos estructurales, inmobiliario débil y riesgo de deflación, compensados parcialmente por estímulos y tecnología. Mercados emergentes muestran un perfil más sólido de crecimiento relativo. Mensaje clave: no se espera una recesión global, sino un crecimiento más moderado y disperso. Bueno, también hablan un poco qué harán los bancos centrales. La Reserva Federal seguirá recortando tipos con un enfoque más centrado en crecimiento y en empleo que en inflación. El tipo oficial podría dirigirse hacia el 2,5% o sobre el 3% en los próximos años. El Banco Central Europeo tendrá menos margen para bajar tipos, pero por los límites fiscales de varios países. Los países están muy endeudados. Japón es la excepción, con una política monetaria más restrictiva de forma gradual. Conclusión: las políticas monetarias ya no están sincronizadas y eso cambia totalmente el juego para renta fija y divisas. Bueno, vamos a decir que cambia el juego con una perspectiva, como lo suelen hacer las gestoras, más que las gestoras, los informes de los economistas, de perspectivas 2026, pero para un inversor que quiere invertir tanto en renta fija como en renta variable, pues al final la renta fija va a depender un poco de nuestro horizonte de inversión. Muchas veces lo más interesante es acudir a un fondo de renta fija flexible, un buen fondo que a juicio del gestor pues ya se encargue de asignar pues a las mejores emisiones que ellos consideren dentro de renta fija. Bueno, siguiendo con el informe. Oportunidades, hablan de renta fija, oportunidades más atractivas. En Estados Unidos hablan de treasuries, es decir, las letras del tesoro a corto plazo, crédito de alta calidad, aunque con diferenciales ajustados. En Europa la clave está en elegir países. España y Alemania mejor posicionadas que Francia. En mercados emergentes, la bajada de tipos y un dólar más débil favorecen la deuda local y el crédito corporativo. Y idea en renta fija así global. La renta fija vuelve a ser una herramienta real de diversificación, pero ya no vale comprar el índice. Es mejor comprar renta fija de gestión activa. ¿Vale? Bueno, inteligencia artificial. ¿Quién gana de verdad? Este es uno de los mensajes más interesantes del informe. Benny Mellon advierte: no todos los que adopten la inteligencia artificial ganarán. La clave no es solo productividad, sino capacidad de capturar valor. Los mayores ganadores serán empresas con poder de fijación de precios, barreras de entrada, capacidad de convertir eficiencia en beneficios, no solo en precios más bajos. Sectores con potencial: finanzas, infraestructura, industria, energía, materiales. También hacen un comentario sobre: ¿está cara la bolsa estadounidense? BNI responde: las valoraciones son altas, pero no absurdas. El S&P cotiza con alrededor de 22 veces beneficios por encima de la media histórica. Sin embargo, los márgenes empresariales están en máximos, sobre todo en tecnología. El crecimiento de beneficios se está ampliando más allá de las megacap. Las small cap empiezan a verse atractivas tras varios años de retraso. Bueno, más conclusiones. En este caso nos las trae T. Ross Pratt. La idea central del informe. El documento parte de una tesis muy clara. La inteligencia artificial está pasando de la promesa a la rentabilidad, pero lo hace en un mundo con inflación persistente, fuerte expansión fiscal y tensiones geopolíticas. No estamos en un ciclo limpio de crecimiento, en un entorno
digamos que más complejo, más desigual entre regiones, donde la selección y la diversificación importa más que nunca. Según ellos, la inteligencia artificial entra en una segunda fase. Bueno, antes, ¿qué es posible hacer con la inteligencia artificial? Ahora, ¿quién gana dinero realmente con la inteligencia artificial? ¿Qué está ocurriendo? La inteligencia artificial se convierte en una infraestructura física, centro de datos, chip, redes eléctricas, refrigeración. En gasto en capital, es decir, lo que es el CAPEX, sigue creciendo de forma agresiva. Y aquí es donde está básicamente el riesgo, porque están metiendo cantidades ingentes de dinero en CAPEX, lo que es en gasto en capital. La productividad empieza a reflejarse en beneficios reales, no solo en expectativas. Y según ellos, hay una matriz clave. Las valoraciones son elevadas. Aparece el riesgo de burbuja tecnológica combinada con una burbuja crediticia, porque muchas inversiones empiezan a financiarse con deuda. Aquí es donde está un poco también la madre del cordero. Como mensaje clave dentro de la inteligencia artificial, no desaparece, pero la disciplina financiera y la monetización son ahora obligatorias. Bueno, sobre la economía global, hablan de un mundo a varias velocidades. En Estados Unidos sigue mostrando una resiliencia económica. El crecimiento está respaldado por el gasto en inteligencia artificial, un estímulo fiscal masivo. ¿Dónde ven el problema? La deuda pública está por encima del 120% del PIB y una inflación difícil de llevar al 2%. Conclusión, los recortes de tipos pueden ser menos y más tardíos de lo que el mercado espera. En Europa podría quedarse rezagada en crecimiento a corto plazo, nada nuevo, siempre nos quedamos rezagados en crecimiento en Europa. Impacto negativo de los aranceles y debilidad manufacturera, pero aparece una novedad importante. Alemania rompe el freno fiscal. Más gasto en defensa e infraestructuras. Sobre China y mercados emergentes comentan lo siguiente. China sigue siendo una oportunidad táctica, no estructural. Tienen problemas inmobiliarios, crecimiento débil, política monetaria limitada, mercados emergentes fuera de China, mejor control de inflación y deuda, demografía favorable, reformas estructurales, India, Brasil, comentan. Clave, selectividad total, pero más equilibrio macro que en economías desarrolladas. ¿Qué de relevante nos dicen desde Janus Henderson? El gran mensaje del informe es un poco lo siguiente. Entramos en una nueva etapa de oportunidades marcada por tres grandes fuerzas. La inteligencia artificial como motor estructural de crecimiento, reformas fiscales y estímulos en Europa, divergencias económicas y monetarias entre regiones en un mundo más fragmentado geopolíticamente. No es un entorno para invertir de forma pasiva o automática. La gestión activa vuelve a ser crucial. Inteligencia artificial, según ellos, no es una burbuja. La inteligencia artificial no es una .com 2.0. Las grandes tecnológicas hoy son mucho más rentables con márgenes altos y beneficios reales. El crecimiento de la inteligencia artificial está limitado por capacidad, no por demanda. Falta chip, no clientes. La inversión masiva en infraestructuras de inteligencia artificial respalda un crecimiento sostenido a largo plazo. Clave para inversores. Mejor apostar por empresas que ofrecen infraestructuras clave, chip y cloud, software crítico. La gestión pasiva es arriesgada porque habrá grandes ganadores y perdedores caros. Según ellos, en renta variable, ¿dónde están las oportunidades? Europa vuelve al radar. Europa deja atrás la austeridad y entra en una fase de estímulo fiscal histórico. Defensa, infraestructuras, energía. Las acciones europeas cotizan con un descuento récord frente a Estados Unidos. Mayor atractivo por dividendos más altos, menor concentración sectorial, potencial de recuperación de beneficios, etc. Bueno, en renta fija comentan lo siguiente. Bancos centrales ya no van sincronizados, esto lo dicen un poco todos. Europa y otros países han bajado tipos agresivamente. En Estados Unidos se empieza a recortar más tarde, oportunidad de alargar duración si continúa el consenso. Bueno, hablan también de titulaciones, que es un poco la joya defensiva, bonos titulizados, todo lo que tiene que ver con ABS, rentabilidades similares al crédito corporativo, más protección en escenarios de estrés, bueno, y estrategia al final multisectoriales. Los fondos de renta fija tradicionales dicen que están atados a índice. Las estrategias multisectoriales pueden moverse entre sectores, ajustar duración, priorizar calidad o rentabilidad según el ciclo, ¿vale?
Conclusión. Al final, el informe transmite 3 ideas muy claras. La inteligencia artificial es estructural, no especulativa, pero exige una selección activa. Europa y las small cap vuelven a ofrecer valor real. En renta fija y alternativas, flexibilidad, estructura y gestión activa marcarán la diferencia. Bueno, vamos ahora a repasar lo que nos trae Invesco, y es dónde están los mercados más baratos y más caros del mundo. Y aquí lo que vamos a hablar es de valoraciones bursátiles globales, un concepto clave para cualquier inversor a largo plazo. Invesco desarrolla esta herramienta que compara los principales mercados del mundo utilizando métricas que básicamente aquí nos vamos a basar en el PER. Hablan del valor contable, la rentabilidad por dividendo y el flujo de caja libre. Para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de PER, ¿de acuerdo? Bueno, la idea central. No todos los mercados están igual de caros o baratos. Mientras algunos, como veremos, Estados Unidos, cotizan a valoraciones históricamente elevadas, otros mercados, como especialmente Europa, Asia y Latinoamérica, siguen ofreciendo descuentos interesantes para inversores pacientes. Bueno, y comentan lo siguiente. Vamos a repasar un poco cómo estamos en términos de PER. Aquí lo tenemos. Nos hablan que el SP500 en el momento actual está en un PER de 26. Dentro de Europa nos encontramos en Finlandia con un PER de 16, nos encontramos en Francia con un PER de 17, el índice DAX, es decir, la bolsa alemana, con un PER de 19, el índice de la bolsa italiana con un PER de 12, el índice de la bolsa de Países Bajos con un PER de 16, la bolsa de Polonia con un PER de 10, el IBEX 35, la bolsa de España, con un PER de 12,85, la bolsa de Suecia con un PER de 21, la bolsa de Suiza con un PER de 18,33 y la bolsa de Reino Unido con un PER de 14. Vemos que, en términos redondos, las bolsas europeas pues cotizan de media, salvo la alemana, que cotiza un poquito más cara. El resto de bolsas cotizan claramente menor que en Estados Unidos. Si vamos un poco a la parte oriental, nos encontramos con el índice Shanghai Composite, cotiza con un PER de 19, la bolsa de India con un PER de 23, el índice Topix de Japón con un PER de 17, Filipinas con un PER de 10, Singapur con un PER de 13,35, Corea del Sur con un PER de 16, Taiwán con un PER de 21, Tailandia con un PER de 14,67. Bueno, y ya por ir concluyendo, ¿qué podemos hacer si nos lo llevamos y qué podemos hablar cuando hablamos de tomar decisiones prudentes? ¿Qué es una decisión prudente? Pues vamos a llevarlo a varios ejemplos de inversión. Si nos planteamos la idea de que hoy vamos a invertir, da igual que hoy vayamos a invertir, como si hoy vamos a repasar nuestra cartera. Bueno, como veo que la bolsa, en términos generales, sobre todo si cogemos pues la bolsa americana, que al final es el índice director del mundo, aunque hay ciertas bolsas que están un poquito más baratas, pero bueno, de media el IBEX está en máximos. O sea, bueno, como la bolsa está en máximos y cuando está en máximos todo el mundo dice que esto pues va a seguir subiendo mucho más, y aunque mi objetivo sean 10 años, lo racional sería, incluso para ese horizonte de inversión, pues invertir, vamos a ver, 100% en renta variable. Pues como se suele decir, pues como a largo plazo siempre sube, pues bueno, pues ya me irá bien. Desde mi punto de vista, una situación un poco más sensata sería invertir, por ejemplo, un 70% en renta variable. ¿Que sube mucho? Más, pues estupendamente. Nuestro 70% de aquí a unos años tendrá una revalorización, vamos a llamar, importante. Que es un poco, si vemos lo que hablamos al principio, que es la estrategia que tiene el fondo Recovalor, ¿vale? Tiene aproximadamente un 70 y pico % en renta variable y tiene un 25% en mercado monetario. Pues incluso para un nivel de riesgo alto, pues ahora mismo la prudencia debería ser una buena consejera. Y da igual luego el nivel de riesgo que tengamos, porque lo mismo para los diferentes tipos de riesgo. Si un inversor, por su horizonte de tiempo a invertir requiere una cartera 50-50, pues yo ahora mismo hacer un 60% renta fija, 40% renta variable, lo aconsejaría totalmente. Y así en todos los niveles de riesgo.
que como decía anteriormente es un poco lo que hace el fondo Recovalor, ¿vale? Si en algún momento de los próximos años la bolsa sufre correcciones importantes, tendremos margen de actuación en todos los niveles de riesgo. ¿Para qué? Pues para aumentar posiciones, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que comenta, que os he dicho que os iba a comentar antes de lo que comenta Warren Buffett en diferentes cartas. Y es un poco lo mismo que también hablaba al principio del capítulo sobre por qué es importante invertir en mercado monetario, aunque nos den una rentabilidad, vamos a llamarle, baja tirando abajo, que es un poco lo que dicen muchos inversores. Joder, pues quiero quitar el fondo monetario de la cartera porque no da nada. Hay otros fondos de renta fija que me dan mucho más. Pues mirar un poco lo que dice Warren Buffett sobre el... Vamos a ver, que al final invertir en mercado monetario es tener liquidez disponible. Pues dice lo siguiente, dice... Somos muy selectivos a la hora de decidir dónde ponemos la liquidez. Buscar un 0,2% extra de rentabilidad puede causar muchos problemas. La mayor parte los tenemos en bonos a corto plazo del mercado americano y podemos tener algo de papel comercial de alguna empresa concreta. Nunca nos verás buscando un 0,2% extra con nuestra liquidez. Recuerdo la quiebra de Penn Central, que pagaba un 0,2% más que otros comparables un día y pese a tener un patrimonio de 1.500 millones de dólares, se quedó sin liquidez y quebró. Charlie Munger también al respecto dice: he visto a mucha gente en problemas por culpa de intentar obtener un extra de 10 puntos básicos con su efectivo. Si eres un inversor oportunista como nosotros, es estupendo maximizar los retornos de la liquidez. Es decir, la liquidez se debe de aprovechar para ser un inversor oportunista. Cuando la bolsa corrige, si es que corrige fuerte, pues tener ese dinero disponible para ir rebalanceando y tener una rentabilidad y comprar pues lo más barato posible, ¿vale? Y todo esto a largo plazo hará que nuestros retornos sean pues muy interesantes, sobre todo con varias premisas, que es con un riesgo controlado y durmiendo bastante tranquilo. Yo en este caso, por ejemplo, me gusta este perfil y también me gusta mucho una frase que dice el famoso inversor Jean-Marie Eveillard, que gestionaba un fondo de Amundi, que decía lo siguiente: prefiero perder la mitad de mis clientes que la mitad del dinero de mis clientes. Es decir, prefiero que el cliente se vaya porque en un momento dado diga, joder, pues eres un poco cagón, por decir una palabra, que no perder la mitad del dinero de mis clientes por ser muy agresivo cuando la bolsa está en máximos, todo se viene abajo y no tenemos margen de actuación para ir rebalanceando, ¿vale? Importante también, y ya como punto por ir acabando, y también que lo hacía mención al principio del capítulo, ¿qué debemos hacer? Por un lado, elegir los mejores fondos. Segundo, hacerlo mejor que los propios fondos a largo plazo. Esto también quiero pararme un poco y desarrollarlo más en profundidad, que lo comentaba al principio del capítulo. Vamos a ver, cuando compramos un fondo que está cayendo en el año un 20%, solo con que termine el año en rentabilidad neutra, nosotros ya nos estamos llevando un 20%, que a 10 años es un 2% anualizado, que ya le estamos sacando al fondo, vamos a llamarle al fondo bueno. Un 2% anualizado a largo plazo es mucho. La mayor parte de los inversores, ¿qué hacen? Compran el fondo cuando esté subiendo un más 15. Solo ese año, si el fondo acaba en un 0, se están comiendo una rentabilidad negativa del 15%, que a largo plazo es un 1 y pico, y eso es una barbaridad de dinero. El ejemplo claro lo tenemos, lo que hicimos el año pasado, cuando compramos el fondo, que lo hablé aquí, está grabado y lo tenemos ahí, en medio de la crisis arancelaria, di mucho la matraca con el fondo de Baillie Gifford World Discovery, que es un fondo de Baillie Gifford que invierte en pequeñas compañías. Bueno, pues en ese caso, ese fondo lo compramos cuando estaba cayendo alrededor del 20, 25, y en algunos casos, porque dependiendo de los días que los compramos, en algunos
En algunos inversores pues los compramos con un 28% de descuento. Bien, ¿qué hizo el fondo en el año? Mirad, el fondo en el año subió un 2,98%. Bien, si lo hemos comprado con un recorte en términos redondos del 20%, le estoy sacando a ese fondo en el año un 23%, 20 más 3. Es decir, una rentabilidad muy interesante. Bueno, si ahora cojo y veo que hoy cuando estoy grabando esto es 9 de enero, ¿qué está haciendo en el fondo? En lo que llevamos de enero, el fondo está subiendo un 7,49% en el año. Vamos, son 9 días, casi la saca 1% por día. Bueno, es una barbaridad, pero para que nos hagamos una idea un poco, y ya lo tengo comprado. ¿Cuándo lo he comprado? Cuando el fondo estaba en un momento de debilidad importante. Y es un fondo, bueno, de una gestora muy interesante, que invierte en pequeñas compañías, que últimamente, en los últimos años, lo han hecho muy mal, pero no consiste en comprarlo cuando el fondo pues cotizaba aproximadamente, pues mirar, es que este fondo, si cojo un poco la gráfica, es que veo que desde el año 2021 aproximadamente ha caído un 35-40%. Es que si lo he comprado cuando hay que comprarlo, que es en el año 2025, cuando estaba cayendo mucho, es que le estoy sacando un 20%. Entonces, que el punto de entrada de inversión en un fondo es absolutamente crucial. Obviamente, si nos olvidamos de este fondo y lo miramos dentro de 15 años, vamos a sacar una rentabilidad muy, muy, muy importante. Pero es que hay pocos inversores que no lo miren como mínimo una vez al mes. Entonces, es decir, estar en un fondo, vamos a llamarle bueno, que a lo mejor no tenemos el buen punto de entrada, y estar 3 o 4 años, sinceramente, hay pocos inversores que lo contemplan. El clásico ejemplo que también veía anteriormente era el del Morgan Stanley Global Opportunity, que hace años todo el mundo lo tenía, me pasaba las carteras, en todas las carteras venía el Morgan Stanley Global Opportunity. Hoy en día nadie tiene el Morgan Stanley Global Opportunity. Casi todo el mundo se deshizo de carteras, lo ha comprado alto y lo ha vendido barato, ¿vale? Bueno, una última idea de inversión. En este caso, no es una idea, pero bueno, es un concepto. De lo que debemos de hacer son cosas básicas y no complicarnos en exceso buscando rentabilidades, que si en India, que si en renta fija emergente, que si en bonos relacionados con la inversión, etcétera. Si vamos dentro de la pata de renta fija, pues deberíamos de comprar un fondo flexible y que ya el gestor sea, a su juicio, el que se encargue de esto. Si incluso cogemos renta fija de corto plazo, pues evitamos sustos en fondos globales, ¿vale? Si vamos un poco a renta variable, ya hemos visto los clásicos fondos que siempre hablamos. Si buscamos ciertas temáticas para invertir una cantidad pequeña de nuestro capital en ciertas temáticas, pues a mí ahora actualmente las dos temáticas que más me gustan es la del sector seguros. He hablado muchas veces del fondo del sector seguros, que es el Polar Global Insurance. Es un fondo resiliente, invierte en compañías de seguros de todo el mundo. Compañías de seguros son súper solventes y a largo plazo dan una rentabilidad muy interesante. También podemos poner el foco en el sector MedTech, un fondo también resiliente. Hablé de este fondo en un podcast que hice especial sobre este fondo, y en concreto es el podcast número 276, donde comenté un poco, todos los puntos a favor del fondo, puntos en contra, gestores, quién lo lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un resumen muy específico sobre este fondo. Bueno, y por esta semana y para empezar el año, pues nada más. Como siempre, recordarte que si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de email eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.